nuevo encuentro del, Damos comienzo a este nuevo encuentro del ciclo de capacitación para los emprendimientos productivos, culturales y creativos que hemos denominado Emprende tu idea. En esta edición 2023, este ciclo va a tener 7 encuentros. Este sería el encuentro número 2. Son 7 charlas de capacitación con contenidos muy diversos sobre temáticas como planificación, formalización laboral, gestión de trámites y todo lo necesario para que los emprendedores productivos, culturales y creativos puedan poner en marcha sus emprendimientos y gestionar sus emprendimientos productivos. La idea es generar un espacio de intercambio. En esta oportunidad hemos citado, digamos, a las personas que trabajan en la dirección de la Administración Federal de Impuestos de Ingresos Públicos, la AFIP, para que nos presenten una charla sobre todo lo que son los requisitos y todo lo necesario para inscribirse en el monotributo en la categoría general. El miércoles pasado estuvimos con la charla de monotributo social y hoy nos encuentra con la temática del monotributo general. Como en las oportunidades anteriores, la charla, digamos, va a ser una presentación de más o menos 40-45 minutos y después dejaremos abierto el chat y los micrófonos para el intercambio y las consultas a los capacitadores. Así que sin más, les doy la bienvenida y la presentación al contador Gustavo Uría y al contador Gustavo Bustamante de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Muy bien, bárbaro, Marcelo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el material ya se está compartiendo. Voy a sacar la cámara nada más para que sea más dinámico y no estar concentrado en mi imagen, sino en el PowerPoint que hemos diseñado. El material que ustedes van a recibir o que pueden bajar son 2 módulos. Uno es el detalle general previo de cómo inscribirse en la AFIP, ya sea como persona humana o persona jurídica, más allá que ahora nos vamos a concentrar específicamente en la persona humana. Y el segundo material tiene que ver con las características generales para adherir al monotributo, que sin lugar a dudas, cuando uno comienza una actividad, es el régimen más simplificado, pero sin lugar a dudas ideal para los pequeños contribuyentes, ¿sí? Más allá de que en el desarrollo de la exposición los 2 temas acá están concatenados, uno sigue a continuación, ¿sí? Bueno, nos habían pedido que demos las características principales y preliminares para que un contribuyente se inscriba, ¿sí? Se inscriba ante AFIP. Nosotros vamos a comenzar definiendo los lineamientos generales para una persona humana, ¿sí? ¿Por qué persona humana? Porque para las personas jurídicas hay un procedimiento un tanto más puntual, porque bueno, hay documentación que adjuntar, es la sumatoria de varias personas humanas que se asocian. Entonces lo vamos a analizar en 2 etapas. Como persona humana, y en los 2 casos vamos a hacer referencia, vamos a tratar de hacerlo muy simple, ¿sí? Muy esquemático, definiendo los 3 primeros pasos que deben complementar como para que puedan adherir a la CUIT, a inscribirse como una actividad y a desarrollarla, ¿sí? Y de esa forma tributar los gravámenes que correspondan en función de eso, ¿no? Como persona humana, los 3 primeros pasos son: el primero, sin lugar a dudas, tener clave fiscal, ¿sí? Que es esa contraseña fundamental para validarlos como persona humana, como contribuyente el día de mañana, y que es necesaria esta contraseña. Es muy similar a la que ustedes utilizan para el home banking o para una red social, con la diferencia que normalmente en el home banking operando con un servidor, la contraseña cambia temporalmente. En líneas generales, la clave fiscal que ustedes van a obtener en AFIP persiste por bastante tiempo, ¿sí? Solamente cuando el organismo decide elevar un paso de seguridad informática, bueno, les pide cambiar la clave. Pero en líneas generales esto es importante porque no suele modificarse, ¿sí? Con lo cual, si ustedes ya tuvieran clave fiscal y recuerdan cuál era la que pusieron hace 3, 4 años, es en líneas generales la misma, y seguramente si es muy vieja le va a pedir actualizar. Esa clave fiscal, esa contraseña, es su identidad, y en función de ella van a interactuar con todos los servicios
que brinda la AFIP, todos los servicios informáticos, ¿sí? Desde el más básico, que ni siquiera es necesario ser contribuyente, como para hacer consultas, como para subir un currículum vitae o hacer alguna operación que involucre la transferencia de un inmueble, de un automóvil, necesitan sí o sí clave fiscal. Y por supuesto, si ya son contribuyentes, para presentar declaraciones juradas, pagos y demás trámites, ¿no? Una vez que tienen esa identidad validada por nosotros, pueden, sí, recién ahí, si quieren, y van a desarrollar una actividad, sacar la CUIT, que es la clave única de identidad tributaria, ¿sí? De identificación tributaria. Que ahora vamos a repasar cuáles son los pasos, y luego recién, inmediatamente después que obtienen la CUIT, o 2 días después, o 2 semanas después, o 2 años después, pueden desarrollar una actividad, con lo cual sí tienen que informar cuál es la actividad, tienen que informar a qué impuesto o a qué regímenes se van a adherir. Eso lo vamos a explicar ahora sucintamente, ¿no? Entonces, clave fiscal, ¿cómo la obtengo? Bueno, desde hace un tiempo, seguramente sostenido aún más por los efectos de la pandemia, ¿sí? El organismo cada vez más concentra los trámites con el contribuyente a través del mecanismo electrónico, ¿sí? Las 24 horas de todos los días, desde cualquier ámbito, en la medida que tenga conexión a Internet, ¿sí? Y paulatinamente, esto es en beneficio de los contribuyentes o de los ciudadanos, ha reducido el número de trámites presenciales, porque por supuesto que el ciudadano o el contribuyente se tiene que acercar a una oficina, ¿sí? Si ustedes están en Neuquén Capital, o en Zapala o en San Martín, eso es relativamente fácil, pero si están en otras localidades, no solo de la provincia, sino del país, sin lugar a dudas el trámite electrónico, el trámite informático es el más adecuado, ¿sí? Van a ver ahí arriba un link de un sitio, ¿sí? Lo van a ver en el transcurso de todo el material, porque en realidad lo que nosotros vamos a exponer acá, o estamos exponiendo acá, tiene directa relación con una serie de materiales que el organismo promueve o que proporciona a los ciudadanos y a los contribuyentes, que es información básica, una guía de paso a paso, una información general y específica también, según el tema abordado, que se llama micrositios, ¿sí? En el cual proporciona información a todos de una manera mucho más pedagógica y ágil, seguramente de lo que lo van a ver con nosotros. Entonces le decía, el primer paso, estamos en el 1, es obtener la clave fiscal, ¿sí? Esta contraseña. Si nos circunscribimos al método electrónico, al método informático, sin lugar a dudas el ideal, porque lo hacen desde cualquier lugar, es a través de una aplicación, ¿sí? De un celular o de una tablet, ¿sí? O de una computadora, siempre y cuando tenga cámara, porque es necesario validar la identidad de la persona, ¿sí? Y solo se puede hacer en la medida que tenga el DNI tarjeta, el DNI nuevo, ¿sí? El DNI que llamamos, el viejo DNI ya no funciona más para este tipo de trámites, ¿sí? Ustedes bajan esta aplicación, Mi AFIP, de cualquiera de la App Store o Google Play, y van a encontrar en herramientas una opción que se llama solicitud, y también recupero, pero en este caso en los que nos convoca es solicitud de la clave fiscal, ¿sí? Ahí luego una serie de pasos, básicamente escanear el DNI, sacarle una foto a su rostro en distintos movimientos, como para validar de que no son un avatar o un ¿cómo se llama? Un boot. Completan los pasos y le va a conceder la clave fiscal. Esta clave fiscal tiene la particularidad y la ventaja que es nivel de seguridad 3. Esto significa, nivel de seguridad 3 es el que usa la mayoría de los contribuyentes y tiene acceso a prácticamente todos los servicios, ¿sí? Por ejemplo, presentar declaraciones juradas, pagar impuestos, ¿sí? El nivel de seguridad 4 se circunscribe más a trámites aduanero y comercio exterior, que en este momento no vale la pena destacar. Un nivel de seguridad inferior, que es el 2, ¿sí? que no les alcanza para hacer declaraciones juradas e inscribirse, es el nivel de seguridad 2, les repito, y lo pueden hacer desde la página del banco con el que operan, ¿sí? Desde el home banking. Ahí van a ver, si buscan servicios AFIP, les va a conceder la clave fiscal, al menos nivel de seguridad 2, y el día de mañana la pueden elevar a 3 si se quisieran inscribir como contribuyentes. Ahora, siempre van a tener la opción del trámite presencial, esto es, acercarse a la dependencia, a cualquier dependencia del país, pero si están en Neuquén, estamos hablando de Neuquén Capital, de Zapala o de San Martín de los Andes, ¿sí? Y hacer una presentación, ya sea argentino nativo con el DNI digital, si es extranjero con el DNI o el pasaporte, el DNI original, el pasaporte,
y si es un extranjero con residencia pero sin DNI, bueno, con los certificados y los comprobantes que entregue la Dirección Nacional de Migraciones para ejercer el comercio o el trabajo en esta República Argentina, así dentro de los permisos válidos. En ese caso, si es presencial y si se acercan, es recomendable, no es estrictamente, Gustavo, corregime, excluyente, pero es recomendable que saquen turno web. Si ustedes entran a la página de AFIP, van a ver arriba del todo, a la derecha, un banner que dice turnos, y bueno, ahí en función del domicilio los va a guiar a la dependencia más cercana. E incluso si van a ver ahí que en la página de AFIP les va a decir, pero fíjese, presta atención que lo puede hacer de manera electrónica bajando la aplicación, y una guía lo va a llevar a un micrositio para sacar la clave fiscal sin necesidad de recurrir a una dependencia. Pero si no obstante quisieran recurrir a una dependencia, solicitan turno y en ese día y en ese horario que les convenga, que les resulte favorable, se presentan y los va a atender un funcionario y les va a dar la clave fiscal, ¿sí? El turno web tiene como finalidad el ordenamiento de la atención y obviamente minimizar los tiempos de espera. Uno está pactando un horario de atención y eso simplifica la tarea tanto para la persona que concurre a la dependencia como para el funcionario que lo atiende. Claro, no hay pérdida de tiempo en absoluto. De todas maneras, este es un trámite muy rápido. Y repito, si entran a la página van a ver que por todos los medios va a querer que ustedes no pierdan tiempo ni tengan que movilizarse y lo hagan de manera electrónica, ¿sí? Más allá de eso que están viendo, los va a guiar directamente al micrositio donde están los pasos, que es este link que ustedes ven acá arriba, en el cual paso a paso tienen cómo solicitar esta clave fiscal. Yo les dije hoy que cada vez más el organismo interactúa con los ciudadanos, ni siquiera contribuyentes, ¿sí? Y necesitan usar algún servicio de AFIP, por ejemplo, cuando compran o venden un vehículo o un inmueble puntualmente, ¿no? Y es probable que en realidad ustedes ya tengan la clave fiscal, pero por supuesto no se la acuerdan, porque la usaron para ese trámite, para esa consulta y nada más. Si ustedes ya tienen clave fiscal, pero no se la acuerdan, existe la modalidad de recuperar la clave, ¿sí? Y siguiendo el mismo esquema de exposición que estamos hablando, lo dividimos en dos. Una forma de recuperar la clave fiscal bajo el mecanismo electrónico o bajo el trámite presencial. El mecanismo electrónico sigue siendo el más ideal. La aplicación Mi AFIP, el servicio o la opción sigue siendo la misma, solicitud o recupero. En este caso hacen clic, completan los pasos de recupero y la aplicación les va a devolver la nueva clave fiscal, ¿sí? En el mismo esquema, también electrónico o informático, está el home banking, ¿sí? Lo que pasa es que acá les va a devolver la clave fiscal con un nivel de seguridad 2, ¿sí? En Home Banking, servicios AFIP, blanqueo de clave fiscal. Antes era solicitud, ahora es blanqueo. El trámite presencial, en la medida de lo posible, porque implica pérdida de tiempo y gastos en trasladarse hasta una dependencia, yo les diría que es el último de los recursos, pero también lo pueden hacer sacando turno web y presentándose en la dependencia, ¿sí? Como la atención al público no es lo que era antes, donde había que sacar número y hacer cola y esperar a que lo puedan atender, incluso si no sacaran turno web y pasan por una dependencia, por cualquiera del país, seguramente le van a facilitar, porque los trámites cada vez son más informáticos y ha disminuido, por suerte, para todas las partes, porque eso significa una mejora en la atención, los trámites presenciales, ¿sí? Y hay una situación especial que si tenían ya nivel de seguridad 3, que les permite inscribirse, presentar declaración jurada, pagos y demás trámites más pesados, los más normales, digamos, cuando uno es contribuyente, tienen algo intermedio que es electrónico, pero tienen que dirigirse hacia un lado que es el cajero automático, ¿sí? Si van al cajero automático y ya tenían una clave fiscal con nivel de seguridad 3, el cajero les va a permitir el servicio. Una de las opciones es blanquearla y generar una nueva clave fiscal, ¿sí? La novedad que hay en esta materia, y esto es desde el año pasado, es que si ustedes ingresan a la página de AFIP, ¿sí? Y por supuesto no tienen la clave fiscal, cuando van a cargar o les pide cargar el número de CUIL o el número de QUIT, van a ver que inmediatamente abajo dice: olvidaste tu clave, recuperala inmediatamente. La misma página de AFIP, esto no pueden excederse porque esta opción está limitada a 5 meses en el año, ¿sí? Y una vez por mes
pueden hacer el blanqueo de clave bajo esta modalidad. Pero es muy dinámica, muy práctica, obviamente le va a pedir, va a querer validar la página de AFIP su identidad y va a cruzar los datos con el RENAPER, con lo cual le va a pedir que tenga el DNI nuevo, que se saque una foto, que se mueva, una serie de pasos, y una vez que valida de que ustedes no son un robot, le va a permitir recuperar la clave fiscal que ya tenían, ¿sí? O sea, una nueva clave fiscal porque la identidad ya estaba determinada, ¿sí? El segundo paso, una vez que ya tienen esta contraseña para operar con el organismo, es en ese momento o cuando ustedes quieran obtener la quit, ¿sí? Acá tenemos que destacar lo siguiente. Fíjense que arriba aparece un link, ¿sí? Una guía paso a paso, cómo solicitar la quit en 8 pasos muy sencillos, ¿sí? Es un material que brinda muy dinámico, muy secuencial, muy básico para que todas las personas humanas puedan obtener su quit. Nosotros acá la vamos a reflejar. Y antes, cuando diferenciamos trámites electrónicos o trámites presenciales, tenemos que destacar que para obtener la quit, la única opción, es informática, ¿sí? Es a través del trámite electrónico. Ustedes ingresan a la página de AFIP y van a encontrar un link, un banner, un sitio donde dice inscripción de contribuyentes, que de hecho ahora se llama comenzar inscripción, ¿sí? Ya no figura bajo esta modalidad, pero es muy práctico, muy sencillo. Hoy se llama comenzar inscripción, hacen clic ahí y completan una serie de pasos. Corregime, Gustavo, está diseñado todos los mecanismos electrónicos, no obstante, si tuvieran alguna complicación, pueden acercarse a la dependencia para que lo hagan con el asesoramiento de algún funcionario. Exactamente, si bien está previsto que inicialmente el trámite tenga que canalizarse a través de la web, pueden darse situaciones en las cuales no puede efectivizarse la inscripción porque hay una circunstancia particular con la identidad de esa persona que tiene que ver básicamente con temas de sistema, con algún carácter en el nombre o en el apellido. Entonces, en el cruce de información con RENAPER no permite la inscripción de tipo digital. En ese caso, lo que está previsto es que el trámite se pueda canalizar a través de un servicio web que se llama Presentaciones Digitales, pero en el supuesto de que no tengan conectividad a internet o una situación muy particular, igualmente pueden acercarse a la dependencia y ahí serán atendidos y obviamente resuelto el inconveniente. Claro, no es que tienen prohibido el acceso a las personas humanas o los contribuyentes a las dependencias, sino que se busca canalizar todos los problemas y todas las inquietudes o reclamos a través de la página, ¿sí? A través de distintos servicios. Esto es mucho más dinámico porque están las 24 horas accesible, ¿sí? y fundamentalmente no tiene que trasladarse, ¿sí? Entonces, la inscripción en AFIP es electrónico, salvo que el contribuyente no quiera o que no pueda, se acerca a la dependencia, ¿sí? Para ello necesita tener el DNI digital, ¿sí? Cuando se inscriben, secuencialmente les va a pedir captar la imagen del frente y dorso de este DNI y de su cara en formato selfie para, repito, nuevamente validar la información y que no se trate de un robot. Y ustedes van a tener que precisar 3 tipos de domicilio, ¿sí? El domicilio real, que es el del DNI, seguramente es el en donde habitan, ¿sí? El domicilio fiscal, que puede ser el mismo o puede ser otro, en el caso que desarrollen la actividad en un local comercial, ¿sí? o en otra área, en un depósito, en otro establecimiento. Y un domicilio fiscal electrónico, que es un trámite obligatorio cuando uno se inscribe, fijar una ventanilla en la cual el organismo va a interactuar con ustedes y les va a comunicar distintas situaciones, ¿sí? Desde novedades hasta pedidos de información a través de este medio electrónico que es mucho más dinámico, mucho más ágil, ¿sí? Que la visita de un funcionario o que recibir un sobre por el correo argentino o por correo postal, en realidad, ¿no es cierto? Es mucho más práctico, ¿sí? Que ustedes carguen esta información de manera digital no implica de ninguna manera que no haya un funcionario después de la dependencia, esto es en función del domicilio, que va a validar esta información, va a chequear que todo esté correcto y si hubiera alguna inconsistencia, alguna falencia en la información, en la fotografía seguramente que se sacaron o el DNI no es completamente legible, bueno, a través del domicilio fiscal electrónico, justamente que es la comunicación informática, les va a pedir que la corrijan o en todo caso, en el peor de los escenarios, que se acerquen a la dependencia. Exactamente, el domicilio fiscal electrónico justamente lo que permite es que en el caso de una inscripción digital, cualquier situación que haya que corregir, que haya sido
verificada por un funcionario, ustedes tengan la posibilidad de notificarse y resolverla rápidamente y no estar dependiendo de otro tipo de comunicación. Básicamente, en los controles de altas de quit, como en este caso, lo que se verifica justamente es la correcta subida de esa información, porque una vez que nosotros aprobamos el trámite, queda grabada de manera definitiva en el sistema. Claro, por eso se tiene particular cuidado en el control y sugerimos siempre que lo que se sube realmente corresponda a lo que el organismo solicita. Claro. Ahora, inmediatamente la quit la obtienen, ¿sí? Es un número que está conformado por su DNI y una serie de códigos que puede empezar con 20, con 23, con 27 y termina con un código final validador, verificador, pero con seguridad va a contener, mejor dicho, el número de quit, su DNI en el medio, ¿sí? Como dato sobresaliente. Entonces, ya tienen la quit. Y si quieren, inmediatamente se inscriben para el desarrollo de una actividad o lo pueden hacer a los 2 días, a las 2 semanas, a los 2 años, ¿sí? No es necesario que o sea, que ustedes tengan la quit no los hace contribuyentes con obligaciones de presentar declaraciones juradas o de efectuar pagos, ¿sí? La quit lo único que es la clave única de identificación tributaria con la cual pueden operar, repito, inmediatamente o cuando finalmente decidan desarrollar una actividad. Cuando decidan desarrollar una actividad, sí se tienen que dar de alta en las actividades y en los impuestos que esa actividad involucra, ¿sí? Este es el tercer paso, ¿sí? Repito, lo pueden hacer si se están inscribiendo y ya tienen pensado cuál es la actividad, ya tienen claramente definido cuál es la actividad y dónde y cómo la van a desarrollar, sí completan los pasos y se siguen inscribiendo, ¿sí? El alta de las actividades y de los impuestos es informático. Eso lo hacen desde su casa. Es más, supónganse que ustedes decidieron, porque no podían, no lo entendían, acercarse a una dependencia para obtener la clave fiscal primero y obtener la quit después, necesariamente el paso de darse de alta en las actividades y en los impuestos lo hacen ya desde fuera, ¿sí? Con conexión web lo hacen en cualquier momento, en cualquier época del mes, del año, cuando ustedes lo deseen, en cualquier horario, ¿sí? Nuevamente, ustedes ven ahí arriba, ¿sí? Una guía paso a paso de cómo me inscribo, ¿sí? Antes era cómo saco la clave fiscal, después vimos cómo obtengo la quit, ahora es cómo me inscribo. Y la inscripción en las actividades y después en los impuestos es necesariamente electrónico, ¿sí? No lo van a inscribir en la dependencia, sino que ustedes tienen que validar con clave fiscal la quit y darse de alta en las actividades, que por supuesto ahí pueden ser una o todas las que vayan a desarrollar, ¿sí? Las actividades están codificadas. En función de las actividades, ¿sí? Se tienen que escribir luego en los impuestos. Todo esto que les planteo es secuencial, ¿sí? Y los impuestos, salvo alguna situación muy excepcional, en líneas generales los nacionales son IVA, ganancias, autónomo, ¿sí? Que es cumplimentar con sus obligaciones previsionales para su propia jubilación, y si llegaran a tener empleados en relación de dependencias, también se tienen que inscribir como empleadores en seguridad social, ¿sí? Esos son los regímenes generales. Por supuesto que pueden haber otros impuestos internos. Si ustedes se dedican a fabricar y comercializar cerveza, bueno, impuesto interno a la cerveza. O sea, hay un montón de impuestos, no son pocos, pero yo les planteo los que prácticamente con seguridad se van a tener que inscribir: IVA, ganancias y autónomo. Y si tienen empleados, como empleador en seguridad social. Ese es el régimen general. Tienen la opción, si reúnen determinadas condiciones, que son las que vamos a repasar ahora, a adherir a un régimen muy simplificado, muy simple, mucho más económico para desarrollar una actividad, que es el monotributo, que es el punto que viene a continuación, ¿sí? Entonces, ustedes se dan de alta una actividad, déjenme jugar por el tipo de foro en el que estamos, una actividad cultural, como músico, como actor, como artesano, o como docente, ¿sí? Bueno, eso por supuesto lo eligen ustedes. Eso involucra necesariamente inscribirse en IVA, ganancias y autónomos o adherir al monotributo. Paréntesis, sin lugar a dudas les va a convenir adherirse al monotributo, no solo porque es fácil, sino porque va a ser mucho más económico que contratar un contador, hacer declaraciones juradas de IVA, de ganancias y pagar todos los meses autónomos, ¿sí? Cierro paréntesis, eso lo voy a explicar después. Les decía,
Una vez que se inscriben en las actividades de los impuestos, ustedes necesitan sí o sí, eso es, no lo pueden obviar, asociar un punto de venta de facturación, porque ustedes van a tener que facturar, con algún domicilio, ¿sí? O sea, acá se asocia los mecanismos y métodos de facturación, que son varios, con el domicilio donde se está facturando. Un mismo domicilio puede tener distintos puntos de ventas. El punto de venta 1 puede ser factura electrónica, y el domicilio es el que fijaron como domicilio fiscal. El punto de venta 2 puede ser un talonario, bueno, ahora vamos a hablar al respecto de eso. El punto de venta 3 puede ser un controlador fiscal, y así sucesivamente, ¿sí? La forma de facturación la vamos a repasar cuando analicemos el monotributo, pero inexorablemente ustedes asocian un mecanismo, un método de facturación con un domicilio. Como ustedes pueden tener, los contribuyentes en general, varios domicilios, necesariamente hay que asociar uno a otro. Y listo, una vez que completan estos pasos, ya son contribuyentes, ya nacen las obligaciones de ustedes, básicamente de presentar declaraciones juradas, y en función de lo que arrojen esas declaraciones juradas, pagar. Y si adhirieran al monotributo, y sin lugar a dudas, es lo que toda la vida le vamos a recomendar, al menos al principio, cuando desarrollan la actividad, cuando se inscriben en una actividad, más que una declaración jurada, lo que les genera ahí es la obligación de ingresar un pago que es mensual, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar cuando entremos en el monotributo. Cuando bajen el material, van a ver que automáticamente lo que sigue de cómo inscribirse paso a paso una persona humana son los pasos, desarrollamos los pasos para inscribirse como persona jurídica, que en el contexto de esta charla parece sobreabundante, y no nos vamos a meter en este tema más allá de que queremos hacer referencia a que ustedes en el material lo tienen, que en líneas generales son 3 pasos muy sencillos. La solicitud de la quit, acá la solicita el administrador de la empresa, de la asociación, de la fundación, de la cooperativa, ¿sí? Un paso que es validación de todos los datos que ha cargado, básicamente porque estamos hablando de una persona jurídica, con contrato, con estatuto, y después la asignación final de la quit, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para otra ocasión, cuando lo que nos convoca sean emprendedores que están buscando desarrollar una actividad bajo el formato asociativo. Ahora pasamos a monotributo. Vamos a repasar los puntos esenciales del monotributo, que nació allá en el año 98 con una idea central que era simplificar. No sé si lo ha logrado en forma extrema, pero es mucho más simple que el régimen general, y de alguna forma lo que pretendía, y lo consiguió, es blanquear esas actividades económicas que se desarrollan en la sociedad y que no están documentadas, que no están en legal forma, vamos a decirlo, ¿sí? No, son contribuyentes que desarrollan una actividad y ni siquiera tienen la quit, ¿sí? Bueno, esta era una forma barata, simple en principio, de desarrollar una actividad al menor costo posible. Sin lugar a dudas, es lo que más se recomienda cuando uno inicia las actividades, ¿sí? Uno inicia las actividades, ¿cuál es la pregunta que se plantea uno? Bueno, ¿cómo puedo yo desarrollar mi actividad, ¿sí? Y en un esquema o un marco cultural, donde hablamos de artistas, actores, músicos, directores de teatro, cantantes, la respuesta es, bueno, uno, la actividad comercial, profesional comercial o económica, si quieren, con impacto tributario, la puede desarrollar de 2 maneras. O bajo el carácter individual solo, ¿sí? O asociándome a otras personas humanas. Si me asocio a otras personas humanas, donde el factor principante es la persona y no el capital, vamos a ver que se pueden inscribir como las viejas sociedades de hecho, ¿sí? O sociedades responsabilidad limitada, u otros formatos asociativos como una cooperativa o una sociedad colectiva, ¿sí? Pero en concreto, ¿sí? Donde lo importante es la persona y no tanto el capital que esa persona aporta, que en todo caso, sin lugar a dudas, sería una sociedad anónima simplificada o una sociedad anónima unipersonal. Entonces, si nos concentramos en el primer grupo, en la primera forma de desarrollar mi actividad, que normalmente es la que uno desarrolla cuando comienza, es de manera independiente o en relación de dependencia. En relación de dependencia es fácil, ¿sí? Soy trabajador y tengo un empleador que todos los meses me paga con una serie de obligaciones, derechos y obligaciones. Ahora, de manera independiente, que es acá donde hacemos la referencia, porque acá entramos en el monotributo, ¿sí? Todos ustedes cuando se inscriban, sí necesariamente tienen que inscribirse en el régimen general, ¿sí? Esto es IVA, ganancias, autónomos, y como empleador sí tienen empleados en relación de dependencia.
pero desde el año 98, y más allá que ha sufrido modificaciones, si reúnen determinadas situaciones y condiciones que vamos a ver ahora, si ustedes quieren, escapan, salen de ese régimen general, pesado, porque tiene declaraciones juradas mensuales, seguramente van a requerir el asesoramiento de un profesional, de un contador, y pueden optar, si reúnen esas condiciones, por el régimen simplificado, ¿sí? Por adherir al monotributo y ser monotributistas. Por supuesto que solo lo pueden hacer determinadas personas humanas que reúnen determinadas condiciones que son las que vamos a repasar. Pero este es el escenario general y fíjense dónde entra como opción, ¿sí? Nadie los puede obligar a ser monotributistas, solo ustedes pueden adherir al monotributo. Van a ver que muchas veces se me va a escapar la palabra mono haciendo referencia, esto es un modismo que nos traiciona la actividad. Estamos haciendo referencia al monotributo, ¿sí? Bueno, entonces, bajo la forma de desarrollo individual y ejerciendo la opción, si ustedes quieren, vamos a analizar al monotributo y sus principales características, ¿sí? Sus principales características. ¿Cuál es la principal característica? Bueno, muchachos, es un régimen tributario simplificado y unificado. Es decir, en principio es un régimen con el cual, con el solo hacer un aporte mensual, la única obligación que tienen en principio es la de pagar un componente impositivo y un componente previsional. Ustedes cancelan, ¿sí? Agotan y cumplen con todas sus obligaciones. Fíjense que en principio no hay declaraciones juradas que presentar, el monto que ustedes pagan permanece fijo por varios meses, con lo cual es bastante práctico, y la obligación se cancela inexorablemente a través de algún canal electrónico, ¿sí? Es más, la FIP, junto con las administraciones tributarias de las provincias, en algunas de ellas ha emitido una resolución general conjunta, lo ha hecho con Río Negro, lo ha hecho con Neuquén, para que el monotributo nacional incorpore, ¿sí? Este régimen tributario simplificado e integrado sea aún más integrado e incorpore al régimen simplificado provincial de ingresos brutos, ¿sí? Con el monotributo provincial, también llamado, ¿no? Probablemente mal llamado, porque es un régimen simplificado provincial de ingresos brutos, ¿sí? E incluso si hubiera un acuerdo con alguna municipalidad, también podría el monotributo incorporar contribuciones o alguna carga de algún municipio, ¿sí? Pero en concreto, desde octubre del año 2019, el monotributista que tiene domicilio fiscal en Río Negro también, cuando paga el monotributo, paga el componente de ingresos brutos, ¿sí? Porque el acuerdo que ha hecho AFIP con Río Negro, y de hecho con varias provincias, pero en el caso puntual con Río Negro y Neuquén, es aportar este servicio, ¿sí? Este régimen simplificado, este régimen de intercambio de información y de control simultáneo con las provincias, con rentas. En el caso de Neuquén es la Dirección Provincial de Rentas de la provincia de Neuquén, en el caso de Río Negro es la Administración Tributaria de Río Negro, ¿sí? Les decía, con Río Negro el monotributo integrado está desde octubre del año 2019 y con la provincia con rentas de Neuquén está desde enero del año 2022. Es bastante más reciente, ¿sí? Todavía falta firmar acuerdos con otras provincias, pero es algo que se está extendiendo a todo el país. Y esto va a terminar con que prácticamente ninguna provincia va a tener el régimen simplificado a monotributo provincial sin que esté adherido, ¿sí? A este canal de control, de pago, de intimación simplificado que trabaja bajo nuestra plataforma, ¿sí? Bajo la plataforma de FIP. Entonces, cuando yo le decía que el monotributo nació cancelando una única obligación mensual y de esa cancelación el contribuyente cumplía, ahora monotributista cumplía con un componente, pagando un componente impositivo, ¿sí? Que reemplaza al IVA y ganancia, al impuesto al valor agregado y a las ganancias, y también cumplía con un régimen previsional, porque con la cotización previsional fija, el monotributista cumple con su obligación, que es hacer el aporte a su jubilación, hacer el aporte a la obra social, e incluso, si quisiera, con algún adicional, adherir a algún integrante del grupo familiar primario para que también tenga cobertura de obra social, ¿sí? Es decir, ¿y por qué lo separamos en dos componentes? Bueno, porque hay determinadas actividades o determinados subregímenes donde un componente u otro
¿sí? Puede estar condonado o el contribuyente no necesariamente lo tiene que ingresar, con lo cual se le abarata la cuota mensual. Lo vamos a ver en un caso muy puntual luego, ¿sí? Repito, desde octubre de 2019, Río Negro, y desde enero de 2022, Neuquén, a estos componentes nacionales se le suma el componente previsional. Con el pago del monotributo, el monotributista neuquino cancela sus obligaciones nacionales y provinciales con respecto a ingresos brutos. Claro, la pregunta es, bueno, ¿quiénes pueden ser monotributistas? ¿Sí? Cuando nació, allá en el año 98, eran las personas humanas y también algunas sociedades de hecho de personas humanas. Desde que se modificó desde que está instalado el nuevo monotributo, ¿sí? Y que sufrió la última modificación allá en el año 2018, los únicos que pueden ser monotributistas son personas humanas. Y hago esta aclaración, vivas o muertas. Si son personas humanas vivas, bueno, aquel que desarrolle una actividad de venta de cosas, preste un servicio, alquile cosas o incluso se dedique a la actividad primaria, ¿sí? Y si estamos hablando de personas humanas que conforman un grupo, bueno, ese grupo tiene que constituirse bajo el carácter de cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo no es monotributista, pero sí pueden ser monotributistas sus integrantes. Y en el caso que una sucesión indivisa sea monotributista, bueno, la sucesión indivisa es la continuación de un contribuyente que desarrollaba una actividad y falleció, ¿sí? Si el contribuyente que falleció era monotributista, bueno, la sucesión indivisa va a seguir siendo monotributista y tributando de una forma muy sencilla hasta que el juez dicte la declaratoria de heredero, es decir, dicte la primera resolución que dice, bueno, los herederos que se presentaron a este juicio universal son tal persona, tal cónyuge, tantos hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? O hasta que transcurra un año desde el fallecimiento, lo que suceda primero. Es decir, una sucesión, a diferencia de antes, no va a ser monotributista por mucho tiempo porque como máximo lo va a hacer por el transcurso de un año. Entonces, monotributista, solo personas humanas, vivas o muertas, y en el caso que estén vivas, si son integrantes de cooperativas. Si son integrantes de otras sociedades, no. El monotributo no los ampara. La segunda pregunta, la clave es, bueno, ¿cuáles son los requisitos que estas personas humanas tienen que cumplir para ser monotributistas? Para ser pequeños contribuyentes, ¿sí? Las variables que vamos a ver ahora, los requisitos que vamos a ver ahora, tratan de medir al contribuyente, a esta persona humana, que adhirió a este régimen simplificado, en la medida que tenga determinado nivel de ingresos económicos o de capacidad patrimonial, ¿sí? La idea siempre de este régimen simplificado es agarrar, y de hecho así se llama, es alcanzar a los pequeños contribuyentes, ¿sí? Para los grandes contribuyentes, por supuesto, tienen más soporte, más asesoramiento y tienen que presentar declaraciones juradas y demás. La idea es que este régimen simplificado solo alcance a los pequeños. Entonces vamos a ver una serie de situaciones o de condiciones que pide, que exige, para que una persona humana pueda adherir al monotributo. Primero, todas se tienen que cumplir, pero vamos a analizarla de menos a más. Nadie puede ser monotributista si desarrolla más de 3 actividades en forma simultáneas. Es decir, un monotributista podría inscribirse por alquiler de inmueble, actividad 1, por tener un kiosco, déjenme jugar, actividad 2, y por manejar un taxi o tener un taxi en el desarrollo de la actividad. Fíjense que son 3 actividades y no hay ningún impedimento que adhiera al monotributo. Si tuviera una cuarta actividad, ya queda excluido del monotributo. O bien, no puede poseer más de 3 unidades de explotación. Yo di el ejemplo del que alquilaba inmuebles. Bueno, yo me puedo inscribir como monotributista porque alquilo inmuebles, pero no puedo alquilar más de 3 unidades, no puedo tener más de 3 inmuebles en alquiler. O si desarrollo la actividad de transporte de personas a través de taxi o remis, no puedo tener más de 3 vehículos, ¿sí? Ese es el quantum que pide la ley para que alguien sea monotributista. Si supera estas variables, queda fuera. Segundo, no pueden ser monotributistas, esto por suerte está controlado de manera sistémica, aquellas personas que realizaron importaciones, tanto de cosas como de servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente los responsables inscriptos pueden desarrollar una actividad e importar, ¿sí?, cosas o servicios, ¿sí? El monotributista, al estar exento de impuestos, no puede tener esta ventaja. Sí, por supuesto, puede exportar, ¿sí?
Tercera condición, si el monotributista se dedica a comprar y vender cosas, una despensa, por ejemplo, una joyería, una zapatería, ¿sí? Donde lo fundamental es la transferencia de una cosa mueble hacia un cliente, bueno, no puede vender una cosa cuyo precio sea superior a un umbral que la ley fija, ¿sí? Que está sujeto a una actualización y que para el año 2023 está condicionada en 85.627 pesos. Es decir, yo puedo ser joyero e inscribirme como monotributista sin lugar a dudas, pero no puedo ofertar, ni siquiera es vender, no puedo ofertar una joya, un bien que valga más de 85.627 pesos. Si yo comercializo algo superior a esos montos, quedo excluido del monotributo. Aunque no lo venda, ¿sí? Vamos a decir, con que lo oferte en la vidriera ya alcanza. En la vidriera, una plataforma web, en lo que sea, ¿sí? Súper fundamental. Lo dejo como punto 4, pero esto es muy fundamental. La capacidad en función de los ingresos brutos. Nadie puede ser monotributista si supera determinado valor de ingresos brutos anuales. De anuales considerado 12 meses calendarios, ¿sí? Si yo me dedico a prestar servicio, ustedes, por ejemplo, en el año, en 12 meses, no pueden facturar más de 5.650.000 pesos, 650.236,51, que son variables que se ajustan todos los años, y estos son los montos para el año 2023 en curso, ¿sí? En la medida que no superen este monto anual, pueden seguir siendo monotributistas. El día que lo superen, automáticamente deben inscribirse en IVA, ganancias, autónomos y tributar bajo el régimen general, ¿sí? Ahora, si ustedes se dedican a vender cosas, el límite es superior, es de 8.040.721 pesos para el año 2023, ¿sí? No se deben considerar, no está alcanzado por el monotributo o cubierto por el monotributo todas aquellas inversiones financieras que ustedes hagan, ¿sí? Ni tampoco las utilidades o las retribuciones o los dividendos, todo lo que puedan obtener si son integrantes de una sociedad. Ustedes pueden ser monotributistas e integrar una SRL o una sociedad anónima, pero los resultados que esa SA o esa SRL les conceda a ustedes como retribución van a tributar por ganancias como el régimen general, ¿sí? Con independencia de que pueden ser monotributistas. Y después hay una serie bastante intrincada, la vamos a ver luego, yo lo simplifico acá, con una serie que para determinadas actividades hay magnitudes físicas, por ejemplo metros cuadrados o consumos de energía eléctrica anual que deben cumplir, porque si superan determinados umbrales, repito, de consumos de energía o de metros cuadrados donde desarrollan su actividad, no pueden ser monotributistas, ¿sí? Pasarían a ser régimen general. O bien, si ustedes alquilan el inmueble donde desarrollan la actividad, ese alquiler no puede superar determinado umbral anual, ¿sí? Acá van a ver que yo puse un link, un hipervínculo, que hace referencia al final del material. Tienen como valor agregado, como dato accesorio, una serie de situaciones donde, una serie de actividades concretamente, donde todas estas condiciones y requisitos que vimos no son necesarios de cumplir para determinados sujetos, ¿sí? Miren, por ejemplo, déjenme hacer clic acá. Solamente como lo voy a pasar muy rápido, pero en realidad no quiero sobreabundar y entrar en demasiados detalles, pero es necesario que ustedes sepan, por ejemplo, que cuando hablamos de ingresos brutos, bueno, es el único umbral, es el único parámetro, único requisito que se va a tener en cuenta si ustedes desarrollan, por ejemplo, la actividad primaria o prestan servicios sin la necesidad de un local para el desarrollo, un local físico, ¿sí? O un local fijo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, que son artistas, que son músicos, que no necesitan, estoy generalizando, ¿no? Probablemente algunos de ustedes sí, un local fijo, bueno, si no necesitan un local comercial, un lugar físico donde desarrollan la actividad, el único parámetro que va a ser tenido en cuenta es el de los ingresos brutos. Y cuando hablamos de ingresos brutos vamos a excluir, ¿sí? El resultado de alguna venta de un bien de uso que es extraordinario, que no hace la actividad, ¿sí? Con algunos parámetros para ser considerado bien de uso, ¿sí? Tiene que estar al menos 12 meses en mi poder y tiene que ser un bien que tenga una vida superior a 2 años, ¿sí? Esto es para evitar distorsiones. Ustedes venden un bien mueble que, por supuesto, no se dedican a vender, bueno, no estaría bien que se lo considere
como parámetro de ingresos brutos. Por ejemplo, los metros cuadrados para desarrollar una actividad, bueno, no va a ser tenido en cuenta, repito, no va a ser tenido en cuenta en localidades donde tengan menos, según el último censo, menos de 40.000 habitantes, ¿sí? O en determinadas actividades que lógicamente los metros cuadrados no indican una verdadera capacidad contributiva. Por ejemplo, el alquiler de inmuebles, los peloteros, los clubes, los gimnasios, las canchas de tenis, de fútbol, los garages, los lavaderos, los depósitos, los talleres mecánicos, los hoteles, los campings, ¿sí? Los jardines maternales, los geriátricos. Los metros cuadrados en sí no indican, no es un parámetro de capacidad contributiva. Y es más, seguramente todas estas actividades necesitan muchos metros cuadrados que exceden los límites permitidos, con lo cual no van a ser tenidos en cuenta. Y por último, y acá cierro esto que no me quiero detener, pero es necesario hacerlo ahora, lo van a ver después cuando veamos la tabla, los parámetros de energía eléctrica anual consumida no van a ser tenidos en cuenta, bueno, para todas aquellas actividades que no necesitan un local comercial, como por ejemplo ustedes, los lavaderos de autos, las heladerías, los kioscos, las tintorerías, ¿sí? Y las explotaciones de juegos electrónicos. ¿Por qué fue necesario hacer esta aclaración? Por la tabla que va a venir después. Y a continuación voy a hacer una observación que es muy importante y probablemente a ustedes les sea relevante. El desarrollo de la actividad como monotributista, por ejemplo, artista, músico, actor, no es incompatible, es decir, no hay ningún impedimento en que ustedes sean monotributistas y al mismo tiempo sean empleados en relación de dependencia o sean jubilados y pensionados, ¿sí? Es más, es aún más beneficioso reunir estas dos características, empleado y monotributista, o jubilado y monotributista, porque en el monotributo el costo final de la cuota se le va a abaratar significativamente porque pueden optar por no aportar el componente previsional. ¿Se acuerdan que veíamos que era necesario dividir el componente impositivo y el componente previsional? Bueno, porque probablemente si están en relación de dependencia hacen clic en el monotributo y dejan de hacer el aporte previsional. Si entran a la página, y de hecho lo van a ver en cualquier lado, en cualquier sitio, no solo en el nuestro, la tabla del monotributo tiene múltiple información y puede ser abrumadora, ¿sí? Pero fíjense, siempre tiene este condicionante. Están las categorías de la A a la K, en la cual, en función de los montos facturados, o sea, ingresos brutos de ustedes, si prestan servicios, el límite es la categoría H, que para el año 2023 son 5.650.000, y si ustedes vendieran cosas, la categoría máxima es la K, con un tope total de 8.040.000 pesos en el transcurso de un año. Fíjense que para todas las categorías, hay un límite de metros cuadrados que se va incrementando, ¿sí? Con lo cual, un comercio, déjenme jugar, que tiene la actividad A, la categoría A, porque tiene pocos montos de facturación o no superan los 999.000 pesos en el año, ¿sí? Tiene el condicionante de, salvo las actividades que vimos recién, perdón, toqué sin querer, salvo las actividades que vimos recién, un tope máximo para alquilar de 30 metros cuadrados. Y un tope máximo, salvo las actividades que vimos recién, los lavaderos, las heladerías, las tintorerías, ¿sí? Las salas de juegos electrónicos tienen un tope máximo de consumo de energía eléctrica y un monto máximo si alquilan de 230.000 pesos, 178, ¿sí? Que es un monto muy bajo, ¿sí? Con lo cual si alquilan, otra vez toqué sin querer, perdón, si alquilan, el monto de alquiler no va a ser superior a 20.000 pesos. Con lo cual, esto es importante que analicen esta situación, porque ustedes tal vez con los montos estén muy bien, ¿sí? Estén dentro de estos márgenes de facturación, que cada vez son más importantes, 5.600.000 u 8 millones, pero tienen que tener en cuenta que tal vez no estén en algunas de estas actividades que vimos anteriormente, recientemente, con lo cual el monto les da bien, pero el consumo de energía eléctrica o los metros cuadrados o incluso el alquiler, que ha quedado muy bajo, ¿sí? Son parámetros que han quedado muy bajos, tal vez no les permita ser monotributistas. Y fíjense que también tienen que considerar el monto máximo de venta de cosas muebles. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de la joyería? Pero bueno, piensen en una zapatería, piensen en una carpintería. Si venden algo
o mejor dicho, si ofertan algo superior este año a 85.000 pesos, 85.627, no van a poder ser monotributistas. Sí, sí, por favor. Eso es como fantasía, porque ¿a dónde vamos a encontrar un alquiler de 20.000 pesos mensuales? No existe. En Claro. Neuquén, por lo menos. Claro. Si ustedes alquilan, por supuesto que todas estas variables, todos estos montos que ustedes ven ahí, se ajustan, ¿sí?, todos los años, ¿sí? Se fijó un monto fijo, un monto estático, y a continuación todos los años se actualiza del mes de octubre al mes de octubre en función de un indicador. No los quiero abrumar, todo se ajustó y hoy estos montos quedaron bajos. En concreto siempre fueron bajos, ¿sí? O al menos quedaron, si me permitís, en forma desproporcionadamente bajo en función de los montos. Porque los montos no son tan malos, pero sí el resto de las variables. Por lo tanto, sí es importante tener en consideración si ustedes quedan o no excluidos, por ejemplo, de los alquileres o de la superficie, los metros cuadrados o de los consumos de energía anual. Por eso fue necesario ir al final del material y recordarlo, porque ustedes seguramente la única variable, estoy pensando que ustedes son artistas que se dedican a la cultura, ¿no es cierto?, 100% o 99%, bueno, solamente a ustedes se les va a medir esta variable, la de los ingresos brutos. Si ustedes se desarrollan una actividad comercial bajo el formato de roticería, panadería, kiosco, zapatería, carpintería, cualquiera, bueno, es probable que estén limitados por el resto de las variables. Sí, la respuesta es sí, los montos son bajos. Fíjense que para aquellos que desarrollan la máxima categoría, ¿sí?, y la máxima categoría es la K, y la K estamos hablando de venta de cosas, ¿sí?, el límite máximo de alquiler anual es de 920.000 pesos, lo que lo sitúa en un alquiler cercano a los 77.000 pesos mensuales. Bueno, hay que ver, repito, de qué localidad estamos hablando, pero en Neuquén Capital el rubro inmobiliario se caracteriza por ser uno de los más significativos a nivel país, con lo cual no sé qué local se puede conseguir, o al menos si es céntrico me refiero. Eso es casuística y no puedo meterme en eso, pero fíjense que varía de 20.000, la categoría más baja, a 77.000 pesos de alquiler, ¿sí? Repito, por eso es importante para saber si el alquiler es una variable que debe ser considerada en función de la actividad desarrollada. Analizada esta múltiple matriz de datos para saber si pueden ser monotributistas, la categoría, en función de la variable, ejemplo, si capaz que tu facturación está dentro del umbral de la categoría A, pero ya sea los metros cuadrados o el consumo de energía o el alquiler, te sitúa en una categoría superior, con lo cual parecería ser que te correspondería la A, pero tal vez a vos te corresponda la E por el resto de las variables, ¿sí? Si te corresponde la E, fíjense las columnas amarillas, en función de si uno vende cosas o presta servicios, tendrá un componente impositivo y tendrá un componente previsional, ¿sí? Y un componente previsional que se complementa, o se conforma, perdón, por la jubilación de ustedes el día de mañana, que es el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, y la obra social para que tengan cobertura médica. Y si ustedes quisieran adherir a algún integrante del grupo familiar primario, un hijo, con cónyuge, concubino, es el mismo monto, ¿sí? Si para ustedes, categoría, pasa que no tengo mouse, me estoy volviendo un poquito loco, si la obra social es 4.452, si ustedes quieren adherir a su hijo, es otro monto más similar a 4.452,02. Eso hace la cuota final del monotributo, ya sea que uno desarrolle servicios, preste servicios o venda cosas, se dedica al comercio, ¿sí? Pero es necesario separar entre componente impositivo y componente previsional porque, por ejemplo, les decía con anterioridad, si ustedes son jubilados o son empleados en relación de dependencia, la cuota de monotributo no va a quedar alcanzada o conformada por el componente previsional. Y desde el mes de julio del año pasado, desde el mes de julio del año 2022, la ley 27.676, comúnmente llamada de alivio fiscal, concedió la exención del componente impositivo para el monotributista A y para el monotributista B, ¿sí? Si uno desarrolla la actividad como monotributista y tiene la A o la B, que de hecho les aclaro, es el 75 o el 80%
de todos los monotributistas del país, bueno, para aliviar su carga tributaria, no van a pagar. Es cierto que no es lo más significativo del monotributo, lo más significativo como costo para ustedes siempre va a ser el componente previsional. Fíjense nomás ahí las dos primeras categorías que estoy mostrando. Pero bueno, no van a pagar el componente, van a quedar exceptuados, liberados del componente impositivo, del impuesto integrado se llama, en la medida que sean A y B, y no, repito, no tengan ingresos provenientes de trabajo en relación de dependencia o cargos públicos, jubilados y pensionados, que no tengan ingresos por ser directores o socios gerentes de sociedades, de SRL, ¿sí? No tengan participación en el desarrollo de una dirección gerencial de alguna empresa, no tengan o hayan tenido en los últimos 12 meses ingresos financieros superiores a la categoría A, que la categoría es casi 1 millón de pesos para el año 2023, y no sean locadores de inmuebles, ¿sí? De muebles y de inmuebles, ¿sí? Si tienen ingresos de categoría A y B y no provienen de esta serie de orígenes, están liberados del componente impositivo. Repito, no es el componente más pesado desde el punto de vista financiero, sin lugar a dudas. El componente que más conforma, digamos, la carga tributaria es el previsional y, bueno, a partir de enero 2022, para ustedes, si son neuquinos, el componente de ingresos brutos. ¿Sí? Sí, que en realidad si uno lo mira numéricamente, si trabajo en relación de dependencia y por ese motivo no tengo la exención del componente impositivo, en realidad sí tengo la posibilidad de detracción del componente previsional, que es justamente el más pesado. Entonces el beneficio para alguien que trabaja en relación de dependencia y tiene ingresos por ese rubro es mucho mayor, ¿sí? Mirando simplemente cómo se componen las columnas de la parte de impuesto y de jubilación y obra social. Sí. Ustedes cuando se inscriben, que están en un momento cero, que vamos a suponer, o al menos pactar que es este, vamos a suponer que es este en el que ustedes están decidiendo si se inscriben o no, generalmente todo el mundo, y no está ni bien ni mal, pero todo el mundo se inscribe en la categoría más baja, ¿sí? Hace una proyección de sus ingresos y proyecta de manera muy prudente, con lo cual de alguna manera también es cierto, ¿sí? Es difícil iniciar una actividad con un contrato firmado donde ya está pautado los honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se inscriben como categoría A. Y si estuvieran en relación de dependencia o fueran jubilados, es una A muy barata, de hecho, ¿sí? Pero bueno, este es el momento inicial. Han escuchado, lo saben, existe un concepto que se llama recategorización. ¿Y qué es la recategorización? Ahí tienen un link también donde pueden ver la guía paso a paso de cómo un sujeto, un monotributista debe recategorizarse. Bueno, la recategorización significa que más allá de la categoría en la que estoy desempeñando y que permanece estática, o sea, queda congelada, si yo soy categoría E, F o B, no importa, persiste en el tiempo, esa persistencia es por 6 meses. ¿Por qué? Porque cada 6 meses, ¿sí?, existe el instituto, este régimen de recategorización, donde una vez que es semestre calendario, ¿sí?, una vez que cierra junio, yo tengo hasta el 20 de julio para hacer el cálculo, el control de lo que facturé y todas las variables que vimos recién, de los últimos 12 meses. Anualizo la información, ¿sí? Pero hago un cálculo, sumo todas las facturas, y en función de esa nueva mirada, que la tengo que hacer en julio y la tengo que hacer en enero, es decir, vencido el semestre calendario inmediatamente, ¿sí?, se recategoriza, y si yo era B, pasaré a ser categoría E, y si era F, podré pasar tranquilamente a la categoría A si no tuve niveles significativos de ingreso. Es decir, hay una corrección de esa categoría que permaneció fija por 6 meses, ¿sí?, y va a impactar a partir del mes siguiente. Es decir, cuando estoy en enero y estoy mirando el último semestre del año anterior, en febrero impacta la nueva categoría. Y cuando estoy en julio mirando el resultado de mis últimos 12 meses, ¿sí?, la nueva categoría menor o la misma o la superior va a impactar recién en el mes de agosto. Con lo cual hay 7 meses, no 6, 7 meses en los cuales yo voy a tener la misma categoría, ¿sí? Esto no quiere decir que si en algún mes, en algún día, yo supero los umbrales del monotributo y facturo 10 millones de pesos y quedo sin lugar a dudas por fuera del monotributo, no tengo que esperar a la recategorización. Inmediatamente, esa factura que me excluye ya tiene que estar bajo el ámbito
o del régimen general, ¿sí? Tributar IVA y ganancias. Ese mes quedó excluido del monotributo. La recategorización es una obligación que ustedes tienen que hacer, pero si no la hacen, el organismo la puede llegar a hacer de oficio, la hace de oficio con la información que obra en su poder. Básicamente, información propia, que es la facturación, a información de terceros, que son los regímenes de información, que son, bueno, los contratos, el RELI, los consumos de energía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los recategoriza de oficio. Claro que si ustedes están en una etapa inicial, puede suscitar que estén ya en el mes de julio o en el mes de enero, ¿sí? Y ustedes no tengan 12 meses de vida tributaria, ¿sí? Hayan desarrollado la actividad y no tengan forma de anualizar y de sumar todas las facturas, todos los alquileres de los últimos 12 meses, ¿sí? En ese caso, hay dos situaciones que se pueden plantear. Tienen una vida tributaria inferior a los 12 meses, pero superior a 6 meses, es decir, ya tienen un semestre cumplido de vida, es decir, tienen 6, 7, 8, 9, 10 y hasta 11 meses de antigüedad como monotributistas. Bueno, en ese caso no van a poder sumar todo lo facturado en los últimos 12 meses, sino que van a hacer una proyección, van a hacer una anualización, ¿sí? Con la ventaja de que si esa proyección, supónganse, ustedes tienen 7 meses en el monotributo, ¿sí? Esa anualización, que si en 7 meses facturaron tanto, en 12 meses facturan con este nivel de proyección, y esa proyección los excluye del monotributo, tienen la ventaja de que, como es un cálculo, ¿sí?, los va a situar en la última categoría. Si desarrollan servicios, si prestan servicio va a ser la H, y si venden cosas va a ser la K, ¿sí? No van a quedar excluidos por una simple actualización. Y si ustedes tienen una vida tributaria como monotributista inferior a 6 meses, los beneficios aún son mayores, porque van a permanecer en la misma categoría, ¿sí?, hasta que se cumpla el nuevo semestre, se finalice el nuevo semestre y hagan esta anualización que acabamos de ver, ¿sí? O directamente ya tengan 12 meses de vida y en ese caso directamente suman todos los conceptos que son requeridos para ser monotributista, que en línea general lo primero es que hay que controlar la facturación, ¿sí? Por eso, si ustedes piden asesoramiento a un profesional, siempre les va a decir que les conviene inscribirse en el mes de enero, nunca en diciembre, porque ustedes se inscriben en el mes de enero, ¿sí? Se inscriben con categoría A, enero o julio, ¿no? Es decir, siempre inmediatamente después de cerrado un semestre, empiezan a facturar, empiezan a desarrollar la actividad en el mes de febrero, en el mes de febrero, cuando llega el primer semestre no tienen 6 meses de vida tributaria, con lo cual siguen en la categoría A hasta diciembre, hasta enero del año siguiente, donde ya con 12 meses o anualizándolo, van a tener la posibilidad de seguir siendo monotributistas y por mucho tiempo, fíjense, por 11 meses, por 12 meses, porque es de febrero a enero, pagaron la categoría más baja. Todo legal, todo bien, ¿sí? Todo dentro de los parámetros permitidos. Y vamos a finalizar, me estoy extendiendo un poco en este tema, es, bueno, algo que sí o sí todo contribuyente está obligado, sea monotributista o sea del régimen general, que es emitir comprobantes para respaldar sus operaciones, ¿sí? Ahí también tienen un link de AFIP que se llama facturación, donde están claramente todas las herramientas para que puedan entrar en este tema, que antes era muy complejo y ahora se simplificó. ¿Por qué se simplificó? Y porque el régimen general de facturación que le corresponde prácticamente a todos los contribuyentes, los únicos que quedan a un paso, al costado, son los monotributistas sociales, aunque también pueden emitir comprobantes electrónicos, es el servicio comprobante en línea, que es la facturación electrónica, ¿sí? Sí o sí, los monotributistas tienen que utilizar la factura electrónica y tienen que facturar comprobantes tipo C si facturan servicios o venden cosas dentro del territorio de la República Argentina, y si exportan, no hay ningún impedimento que puedan exportar, lo hacen con el comprobante E. Antes dependía de qué categoría un monotributista tuviera, pero desde el año 2019 ya no hay ninguna duda, ¿sí? El monotributista tiene inexorablemente que emitir como primer punto de facturación la factura electrónica.
Los que quedan fuera de esta situación son los monotributistas sociales, que todavía son, de hecho son los únicos en todo el país que pueden utilizar un talonario de factura como herramienta principal de facturación, pero si quieren pueden adherir, y de hecho les conviene para evitar gastos o para disminuir gastos, utilizar la factura electrónica. El hecho de que utilicen factura electrónica no los libera de tener, para situaciones o contingencias muy excepcionales en el sistema de emisión de facturación, por ejemplo, tienen que emitir sí o sí y no tienen conectividad a Internet, bueno, tienen que tener un método alternativo, ¿sí?, que podría ser un talonario de facturación manual viejo, con CAI, es decir, con la autorización que una imprenta le va a solicitar para habilitar y autorizar este lote de talonarios, pero en realidad no es obligatorio que tengan un talonario manual, ya que hay distintas opciones, ¿sí? La más difundida, y de hecho es la más recomendada, es una aplicación que funciona en celular o en tablet, que es el facturador móvil, que es una aplicación muy dinámica, muy sencilla, y de hecho con algunas prestaciones que son más beneficiosas que entrar a cada rato a la página de AFIP, adherir, solicitar comprobante en línea y emitir un comprobante, porque básicamente el facturador, esta aplicación, registra a los clientes e inmediatamente cuando emite el comprobante se dispara el comprobante por correo electrónico hacia su cliente, e inmediatamente el celular habilita la posibilidad de cobrar bajo un aplicativo, bajo una aplicación que se adhiere al punto de sonido, a la salida de sonido del celular, para que cobren con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, ¿sí? Desde cualquier lado del país. La ventaja o la particularidad que tiene la factura electrónica, ustedes lo saben, es que técnicamente no están obligados a imprimir el comprobante, ¿sí? Pueden tranquilamente emitírselo a través de un correo electrónico, por WhatsApp o por algún medio digital. Bueno, por supuesto también tienen el controlador fiscal, pero el controlador fiscal normalmente está atado está asociado, mejor dicho, a un local, a un establecimiento comercial, ¿sí? Y por supuesto no es barato. Los controladores fiscales de nueva tecnología son caros. Y ahora, y esto probablemente a ustedes les interese, desde junio del año 2022, dentro de un servicio, es decir, ingresando a la página de AFIP, tienen un servicio que se llama facturador, que es mucho más sencillo, facturan en 3 pasos, ¿sí? No es tan extendido como la factura electrónica, es mucho más simplificado, pero solo pueden emitir a través de comprobantes, a través de este servicio, los monotributistas A, B y C, y los monotributistas sociales, ¿sí? Y respaldar solo operaciones con consumidores finales, ¿sí? Si tienen que facturarle a un establecimiento, por ejemplo, los contrata una municipalidad o los contrata un organismo público, bueno, o un cliente, un responsable inscripto, este servicio tan dinámico y tan fácil y tan accesible que es el facturador, por más que sean A, B y C, no lo van a poder utilizar, van a tener que utilizar comprobante en línea y emitir un comprobante electrónico como cualquiera, ¿sí? No le tengan miedo, es algo muy simple, más allá que se prolongan 6 pasos, 6, 7 pasos, es algo muy sencillo de completar. Tengo la sensación, seguramente es la certeza, de que fui volando, pero bueno, estaba viendo el reloj y nos extendimos 10 minutos más de lo pautado, y siempre queremos respetar eso porque, bueno, ustedes tienen otras actividades y otros compromisos. Así que Marcelo o Marcela o Marita, si quieren, abrimos el canal de preguntas o leemos alguna pregunta si fue formulada en el chat del Zoom. Sí, muchas gracias, muy, muy claro todo. Tenemos algunas preguntas en el chat, vamos con la primera, porque hay alguna que ya la contestó Marcelo también, y están preguntando quién controla que todos los comercios tengamos postnet y facturemos. Bueno, el organismo por excelencia es la AFIP, ¿sí? Pero eso no quita que los organismos provinciales también tengan procedimientos de control y de autoría con respecto a facturación, ¿sí? El postnet, probablemente es un nombre comercial, es post, ¿sí? Es post nada más, postnet es una marca, seguramente la más difundida, pero en realidad todos los contribuyentes tienen la obligación de aceptar o de receptar medios electrónicos de cobro, ¿sí? O de pago, si nos ponemos en el rol del cliente o consumidor final, ¿sí? Todos tienen que aceptar tarjeta de débitos. Y ahora, recientemente, esa obligación
queda subsumida, es decir, no tienen la obligación de tener POS y recibir tarjetas si tienen un medio electrónico de cobro alternativo que es a través de la lectura del código QR, ¿sí? A través de Mercado Pago, Rappi, Naranja X, todo lo que serían billeteras electrónicas, Modo, ¿sí? Todo billeteras electrónicas. Si receptan billeteras electrónicas, no están obligados a tener un postnet, digámosle, porque es lo que comúnmente la gente asocia. ¿Sí? Esto es, al principio era un decreto, ahora es ley, ya hace bastantes años, y es básicamente porque en función de esa recepción electrónica de cobro, determinados sujetos, personas vulnerables, jubilados y los que reciben algún tipo de asignación, tienen el beneficio de la devolución del IVA involucrado en esa operación, o de algunas ventajas tributarias muy puntuales en función de si cancelan sus consumos en medios electrónicos. Bueno, ahí consultan si es obligatorio para los monotributistas sociales o categorías A y B y C tener un contador. No, de ninguna manera. Cuando nació el monotributo, una de las cosas que se presentaba como favorable era que no había obligaciones en principio, de llevar libros, de presentar declaraciones juradas, ¿sí? Y de recurrir a un contador, ¿sí? Porque se ideó en algún momento como el monotributo simple, muy simple. Bueno, no terminó siendo simple, muy simple, a rigor de verdad, y la única obligación de llevar libros ahora se circunscribe al ámbito provincial, ¿sí? En el ámbito de AFIP no tiene la obligación de llevar libros, en el ámbito provincial sí. Libros de IVA compra y IVA venta me refiero, perdón, ¿no? Y esto es importante, un monotributista puede tener empleados, pero bajo ese carácter de empleador tiene las mismas obligaciones de cualquier sociedad anónima, de cualquier contribuyente del país. Es decir, presentar una declaración jurada, hacer los aportes y las contribuciones que correspondan mes a mes. Con lo cual ahí casi con seguridad les digo, inexorablemente tienen que recurrir a un profesional. Bien, otra... Sí, perdón. Para ninguna categoría hay obligaciones, no es que para vos hacías referencia, Marcelo, a las categorías creo A o B, no, para ninguna es obligación tener contador. Bien, hay otra pregunta de Lucas, ¿cómo se categorizan los servicios administrativos remotos o nómadas digitales que no tienen lugar físico, por ende no alquilan local ni consumos eléctricos? Bueno, por eso hacía referencia. Una de las excepciones es, si alguien presta servicio y no requiere, por la naturaleza de sus actividades, un local físico, ¿sí? Está pensado en un gasista, en un plomero, ¿sí? Que presta el servicio en distintas inmuebles, ¿sí? O, por ejemplo, que lo desarrolla su actividad desde la casa. ¿Sí? Por ejemplo, no digo un informático, pero a ver, uno que asesora, que presta algún tipo de servicio. En ese caso, lo único que se contempla son los niveles de facturación. El monto, el requisito de ingresos brutos. Ese es el único parámetro que se tiene en cuenta, que debe ser tenido en cuenta. Si no tiene local fijo, no tiene alquileres. Si no tiene alquileres, no tiene metros cuadrados. Y queda eximido también de los consumos eléctricos como variable del desarrollo de la actividad. Miren, le voy a dar un ejemplo, Marcelo, a ver si me permitís la exageración, o si me conceden la exageración, ¿sí? ¿Qué pasa si yo soy monotributista, me inscribo en la categoría A, tributo, porque facturo poco, no es que tengo ingresos bajos, facturo muy poco, facturo 10 pesos por mes, con lo cual siempre voy a ser categoría A, pero pago un alquiler mensual de 100.000 pesos y tengo consumos eléctricos de tantos kilovatios. O mis metros cuadrados para desarrollar la actividad son de 200 metros cuadrados. Bueno, claramente estoy evadiendo. No es que soy pequeño contribuyente. Por supuesto estoy siendo recontra exagerado, pero para que se entienda, ¿sí? Porque los niveles de ingreso bruto están atados a la facturación. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, entonces no facturo. ¿Y saben qué? La evasión argentina es un drama realmente, es una cuestión de educación tributaria, con lo cual, al no facturar, parecería ser que quedo en las categorías más bajas. Bueno, no es así. Se le fueron agregando, de hecho, en el año 2010 se modificó la ley para tener en consideración otras variables, porque la verdad, si nos atenemos solo a la facturación,
siempre va a ser el contribuyente de categorías muy bajas, ¿sí? Así nació. Es cierto que cuando se establecen límites, umbrales, parámetros que están interrelacionados, sin lugar a dudas puede haber un contribuyente serio, leal, que factura todo y que pueda salir perjudicado, sí, sin lugar a dudas. Estos límites se establecieron porque se excedieron todos los límites. Y el monotributista, esto lo tengo que destacar, es un contribuyente que es, al menos cuando nació el monotributo, ahora no tanto con la factura electrónica, muy difícil de detectar. Y creó o se generó un escenario llamado de enanismo fiscal, también lo han identificado, donde grandes contribuyentes se escondían en este régimen simplificado, muy difícil de detectar uno a uno, puerta a puerta, ¿no? Repito, esto fue en los años 90 y en la década del 10, hoy ya no es tan así, de ninguna manera es así, con todo el cruce de información y la obligación que tienen de hacerlo, de facturar de manera electrónica. Carla, ¿quién es una pregunta? Me dice Marita. Sí, la hizo también en el chat, no sé si es la misma, Carla, ¿la querés completar oralmente? Ustedes saben que si aprieta la barra espaciadora su micrófono se activa. Bueno, la leo por las dudas si no puedo activar el micrófono. Consulta a Carla, dice que se dio de baja este año en el monotributo y pregunta cómo hago para volver, cómo sería una inscripción nuevamente y cómo realizo el pago de lo que tengo adeudado. Bueno, si se dio de baja, bueno, primero, ya tiene clave fiscal y ya tiene quit. Bien, sí, ya, digamos, tiene todo el camino allanado. El alta de monotributo, sea que uno la genera por primera vez o se trata de una segunda inscripción, en realidad el módulo o el portal es exactamente el mismo, no cambia. Lo que se simplifica es que uno ya empieza el trámite con el quit y la clave fiscal. Entonces, ya teniendo resuelto eso por una inscripción anterior, esta se simplifica, pero el portal de monotributo no cambia o no aparecen diferentes opciones. Hablemos de una reinscripción por primera vez o de uno que lo hace por segunda, tercera o cuarta vez. Sí. Lo que tiene el régimen simplificado es que uno deja de desarrollar una actividad, se da de baja y tiene esto, la posibilidad de volver a reinscribirse. En un escenario como el que ella plantea, donde acumuló periodos con deuda, porque también es una realidad que uno puede darse de baja en el monotributo aún a pesar de tener deuda, ¿sí? Entonces, eso no quita que no tenga la chance de cancelar su inscripción. Y en tanto y en cuanto no estemos hablando de una baja de oficio generada por el organismo, no estaría obligado a cancelar esa deuda para volver a reinscribirse, ¿sí? Entonces, la forma de cancelación de la deuda para si quiere arrancar, digamos, en cero, bueno, tiene obviamente el pago directo, que es el pago en efectivo o a través de un volante electrónico de pago, o la generación de un plan de pagos para que esa deuda se consolide en esta figura y uno la pueda ir cancelando en cuotas. ¿Sí? No se condona nada. No se condona nada. Uno paga con intereses, paga los capitales que se adeudan, con intereses calculados al día del armado del plan, y obviamente un interés de financiación por la cantidad de cuotas que se solicitan. No sé si eso respondió la duda que tenía Carla. En realidad, Carla plantea un escenario que también es importante recordar. Muchos se inscriben en el monotributo porque, no hablo de actividades culturales, digo en general, ¿no? Porque le sale un trabajo, le pidieron factura, sabe que el trabajo va a durar 3 meses, 5 meses, 6 meses, que es temporal, y después termina y hacen otras cosas. Y no se dan de baja, si no tienen la conducta fiscal o el asesoramiento, y bueno, se terminó el trabajo, date de baja, porque al otro mes te puede dar alta de nuevo. Hoy prestabas tal servicio y mañana puede ser kiosquero, puede ser remisero, no hay ningún problema en darse de baja, darse de alta, darse de baja. La deuda, por supuesto, si la tiene, va a persistir, ¿sí? Y el organismo la va a reclamar siempre. Pero es muy importante tener esta conducta de que si no tienen actividad, porque cesaron la actividad, desen de baja es de manera electrónica, sistémica, no tienen que venir a la oficina. Con clave fiscal, en cualquier momento del día, las 24 horas, los 365 días del año, como siempre explicamos. Entonces, teniendo esa posibilidad, es una picardía que no se utilice ese mecanismo. Yo recién mencionaba el tema de las bajas de oficio, y la baja de oficio en realidad es una figura que aplica la Administración Federal cuando un monotributista acumula determinada cantidad de periodos sin pagos de manera consecutiva. La FIP los da de baja de oficio.
Y en ese escenario, cuando el monotributista quiere volver a reingresar al monotributo, la condición es que primero regularice la deuda que motivó la baja de oficio. Es un escenario muy distinto a alguien que se da de baja de manera voluntaria, aún a pesar de tener deuda, a uno que tiene su cancelación de inscripción por el mecanismo de control que aplica la administración. Entonces, siempre la sugerencia es, así como yo me doy de alta con mi clave fiscal, genero modificaciones con mi clave fiscal, el día que dejo de prestar servicios o termino un contrato o dejo de desarrollar mi actividad, también me doy de baja con mi clave fiscal. Sí. Si no, la cuota del monotributo se sigue generando y ustedes no están desarrollando otra actividad o están haciendo otra cosa por la cual no se inscribieron, pero la deuda se sigue generando. Con estos 10 meses de no ingresar la cuota, el organismo limpia las bases, porque si no pasaba algo contraproducente. Sí. Dentro de 6 años quería desarrollar la actividad de nuevo, quería inscribirse y debía 6 años de monotributo. Ahora, cuando te da de baja de oficio, el organismo te anula, te congela la deuda a los 10 meses. Estamos hablando de contribuyentes que no desarrollan la actividad, ¿no? Si siguieron desarrollando la actividad, pero no siguieron facturando, la obligación la tienen igual, por supuesto. Bien, ahí Carla dijo que sí, que respondieron a la consulta. Y estaba preguntando Lucas cómo es si en un semestre por ingresos brutos pasa a otra categoría, pero en el semestre siguiente los ingresos brutos son mucho menores. Baja de categoría. Para eso está la recategorización. Es decir, igual, primera observación, Lucas, no se cuenta un semestre, se cuentan 12 meses. Cuando finaliza un semestre, mirás qué hiciste, qué facturaste o todos los componentes 12 meses para atrás, ¿sí? Siempre el periodo, por eso decía, si no tenés 12 meses de vida tributaria, vamos a hacer un cálculo, pero en líneas generales, eso sucede al principio nada más. En líneas generales siempre se mira en los movimientos, el quantum, la magnitud de un contribuyente por 12 meses calendario. Cuando yo cierro el primer semestre, ahora, ¿no? En junio del 2023 cierro el semestre. Yo hasta en el mes de julio les voy a pagar con la misma categoría. El 20 de julio tengo que chequear, para eso existe la recategorización, para que vos mires 12 meses para atrás, entonces va a mirar todo el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2022, los 12 meses. Y en función de esos ingresos brutos, subirás o bajarás. Y al semestre siguiente lo mismo. Si en el medio se te pincharon la facturación o facturaste mucho más, vos ese semestre lo seguís facturando con la categoría que estabas. El único límite es si te excedes del monotributo. Esto que decía así yo. Si en algún mes facturás 10 millones en los últimos 12 meses, bueno, ya quedás excluido automáticamente. No sé si se entendió esa parte, Marcelo. Capaz que lo dije todo muy rápido. Sí, no, también Marcelo Ortiz le hizo la aclaración ahí en el chat. Así que yo creo que está aclarada. Y está preguntando Marisa si hay una deuda, si hay que ir a la oficina de AFIP o al contador o se puede hacer por mi AFIP. Mi AFIP, todo es electrónico igual, ¿eh? Sí, es todo electrónico porque si uno quiere armar un plan de pagos, lo hace a través de la página AFIP, pero utiliza un servicio que se llama Mis Facilidades, ¿sí? Eso es un logueo que se hace con Quid y clave fiscal y desde ese servicio uno propone la financiación de la deuda que tenga, ¿sí? Pero hay que loguearse con Quid y clave fiscal desde el portal de AFIP. Sí, probablemente necesite el asesoramiento de un profesional para que le plantee, cuál es la cantidad de cuotas que más les conviene o las ventajas de determinado plan o moratoria, circunstancialmente si se emite o si se promulga. Sí. Lamentablemente las normas tributarias se modifican constantemente, con lo cual hasta los contadores se vuelven locos, de hecho, pobres, porque no solo en el ámbito nacional, sino piensa también en el ámbito previsional, en los ámbitos locales, convenios multilaterales, todo muy complejo. Pregunta también Marisa, ¿cuándo hay una moratoria? Bueno, por un lado vamos a dividirlo en dos. Lo que está instalado siempre y está vigente siempre, al menos hay uno, es un plan de facilidades de pago, ¿sí? Yo debo 100 y el plan de facilidades de pago me permite pagarlo en 6 cuotas, 12, 15, lo que sea, con este nivel de intereses, ¿sí? Con estas condiciones. Ese es un plan de facilidades de pago, ¿sí? Es cierto que cada 2 o 3 años sale una moratoria, y una moratoria es un plan con mayores beneficios, probablemente con condonación de intereses o condonación de multas, ¿sí? O incluso una moratoria adquiere un rango aún superior si
si condona todo tipo de inconsistencia tributaria que comúnmente se llama blanqueo, ¿sí? Un blanqueo. Pero, digamos, el plan de facilidad está siempre. La moratoria, cada 2, 3 años, Exactamente. 3 años, está vigente por 6 meses y tiene mejores y mayores beneficios que un plan de facilidad de pago. Básicamente, de condonación o de algún beneficio para los contribuyentes cumplidores. Si hicieron todo en regla, bueno, alguna ventaja se los compensa porque en realidad los beneficios si no se los llevan todos aquellos incumplidores. Claro, el servicio Mi Facilidades que mencionaba recién tiene un plan de pagos que es permanente, se llama, justamente, está todo el tiempo. Es un plan de financiación nada más. Las moratorias tienen otras características, como explicaba recién Gustavo, que generalmente ofrecen beneficios muy puntuales, que tienen que ver sobre todo con la cantidad de cuotas, claro, y muchas veces con donaciones de intereses y tasas de intereses muy bajas. Pero bueno, son decisiones que se toman a nivel gubernamental que no dependen del organismo. O sea, no son atribuciones de la AFIP el dictado de una moratoria. Tal cual. Un plan de facilidad de pago es una resolución general de AFIP, una moratoria es una ley. Nosotros no podemos, piensen esto, muchachos, no podemos condonar intereses, ni perdonar multas, ni perdonar evasiones, eso solamente se puede hacer a través de una ley. Tenemos facultades de conceder planes, prórrogas, cobrando intereses, por supuesto, pero no de condonar cosas, de ninguna manera. Bueno, creo que no hay más preguntas. Quiero agradecerles muchísimo, digamos, a los referentes de AFIP, a los dos Gustavos y a Marcelo Ortiz. La verdad que es muy bueno poder, digamos, dialogar y tenerlos en vivo, digamos, de alguna manera, o presentes, porque hay muchos interrogantes respecto a esto de lo que es la inscripción en AFIP. Da para una charla más larga, pero bueno, tenemos que interrumpir acá porque nos excedimos un poquito de tiempo y estamos invitando a todos a partir de ahora, para la semana que viene, a continuar con este ciclo de charlas Emprende tu Idea. La semana que viene estaremos el próximo miércoles 3 de mayo a partir de las 16 horas puntualmente. Estaremos con la charla que continúa, digamos, de alguna forma con esta, que es la inscripción en rentas. Así que les agradecemos mucho. Gustavo y a Marcela y a toda la gente que hoy participó de esta charla. Así que los esperamos. Mañana estaremos comunicando a través de las redes el nuevo link de Eventbrite para que se puedan inscribir en la próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias.